desarrollo del país. Wei del Norte llevó a cabo reformas de civilización. La emperatriz viuda Feng promulgó las reformas, sentando las bases para el cambio. Pero quien llevó las reformas hasta el final fue el nuevo emperador de Wei del Norte. Él era el emperador Xiaowen Tuobahong. Hong creció junto a la emperatriz viuda Feng. Se dice que al nacer, una luz divina iluminó la habitación y un aroma llenó la casa. Vaya, qué buen olor. Y desde pequeño le encantaba leer. Leía en el carruaje. También leía a caballo. A los 5 años ya había subido al trono como emperador. Y aprendió a gobernar con la emperatriz viuda Feng. ¿Qué hacer con quienes explotan al pueblo? Cortarles la cabeza. Cuando tomó el poder a los 23 años, ya era un político experimentado. Wei del Norte era un régimen nómada. A caballo combatían, desmontados pastoreaban. Aunque su capacidad de combate era feroz, su resistencia a desastres naturales era débil. La inestabilidad de la economía nómada significaba que Wei del Norte debía transformarse en una economía agrícola. Así que Hong decidió profundizar las reformas. El primer paso fue trasladar la capital a Luoyang. Mudanza. Para aprender la civilización Han, naturalmente debían ir al centro político y cultural de los Han. Pero la decisión de mudarse enfrentó gran resistencia. ¡Me opongo! Muchos nobles viejos se negaban rotundamente a irse. ¡Ni muerto me voy! Ante esto, Hong cambió de táctica. Dejó que quienes no quisieran irse se quedaran. Pero luego anunció una campaña al sur. ¡A la guerra! Y marchó hacia el sur con 300.000 soldados. En el camino, bajo viento y lluvia, sol y agua. Al llegar a Luoyang, todo el ejército estaba exhausto. ¡Muerto de cansancio! En esa situación, todos le pidieron a Hong detener la marcha. Emperador, si seguimos así no ganaremos. Pero Hong fue firme. Retirarnos ni de broma. Yo sí voy a atacar. Acorralados, los ministros solo pudieron gritar. Antes que ir a la guerra, mejor quedarnos aquí. Ustedes lo dijeron, ¿eh? Y así, la mudanza se completó. Con la actitud firme de Hong, el resto del pueblo de Wei del Norte también se trasladó a Luoyang. Bueno, excepto algunos testarudos. Y la victoria del traslado le dio a Hong mayor confianza. Jeje, lo logré. Comenzó a implementar la civilización total. La ropa Xianbei debía cambiarse por ropa Han. El idioma Xianbei debía cambiarse por chino. Oficiales menores de 30 años que hablaran Xianbei serían despedidos. Los apellidos Xianbei también se cambiaron por apellidos Han. Él mismo cambió de Tuobahong a Yuanhong. Incluso promulgó un edicto. Los Xianbei muertos debían ser enterrados aquí. Como reformador, Hong usó métodos duros para profundizar la fusión entre bárbaros y Han. Tras la sinización total, la civilización Han reconoció gradualmente la legitimidad de Wei del Norte. Las contradicciones entre pueblos del norte se aliviaron. Y Wei del Norte, ya sinizado, mejoró. La economía agrícola se desarrolló. La población aumentó mucho. Los ingresos fiscales subieron enormemente. Las reformas del emperador Xiaowen fueron un resumen de las luchas y fusiones entre pueblos nómadas y Han desde Jin Occidental. Confirmó legalmente los logros de la fusión étnica. Sin embargo, con el traslado del centro hacia el sur, los viejos clanes Xianbei del norte vieron caer su estatus. Especialmente los nobles que custodiaban las fronteras. Perdieron toda su antigua gloria. En ese desequilibrio, se plantó la mecha que desgarraría a Wei del Norte. Próximo capítulo, la división de Wei del Norte.
Episodio 5. La división de Wei del Norte. Las 6 guarniciones protegían las fronteras de Wei del Norte. Ser ciudadano de estas guarniciones no solo daba buen trato, sino también un gran sentido de honor. Sin embargo, tras las reformas de civilización del emperador Xiaowen, la capital se trasladó al sur, a Luoyang, y los ciudadanos de las 6 guarniciones perdieron su gloria pasada. Peor aún, Luoyang prosperaba cada vez más con la nueva capital, mientras las 6 guarniciones seguían igual que siempre. Ante tal desigualdad, estalló la revuelta. Fue la histórica rebelión de las 6 guarniciones. Aunque la revuelta fue sofocada poco a poco, los generales que aplastaron la rebelión se convirtieron en una amenaza militar para el gobierno central. Entre ellos, 2 gatos destacaban sobre el resto. Uno era Gao Huang, de etnia Han, y el otro era Yu Wentai, de etnia Xianbei. Estos 2 gatos originalmente estaban del lado de los rebeldes, pero luego siguieron al mismo jefe y se pusieron a ayudar a la corte a sofocar la rebelión. Lamentablemente, aunque su jefe tenía todo el poder, se peleó con la corte. Tras una batalla... ¡Maldito, haz lo que digo! ¿Quién te crees que eres? Él y el emperador que había puesto en el trono murieron. De repente, todo Wei del Norte quedó en un vacío de poder. Así que Gao Huan y Yu Wentai aprovecharon para independizarse. Yu Wentai se fue a la región de Guangzhou, mientras que Gao Huan tomó el control del gobierno de Wei del Norte por la fuerza. E incluso puso a un emperador títere. Aunque Wei del Norte seguía siendo nominalmente de la familia Yuan, Emperador, ¿cenamos pollo frito esta noche? el pequeño emperador no decidía nada. Él no quiere comer. ¡Sí! ¡Qué rabia le daba! Así que el pequeño emperador declaró la guerra contra Gao Huan. ¡Maldito! ¡Yo quiero comer pollo frito! Pero fracasó rápidamente. Así que decidió irse y unirse al otro gato. Este era Yu Wentai, que estaba en la región de Guangzhou. Con el emperador de su lado, Yu Wentai ganó poder al instante. ¡Trampa! Todos conocen el dicho de controlar al emperador para mandar a los señores. Con el emperador en el bando de Yu Wentai, Gao Huan quedó en una situación incómoda. ¡Imbécil! Sin otra opción, simplemente se buscó otro emperador. ¿Y el pequeño emperador que se unió a Yu Wentai? Nominalmente era el emperador, Emperador, ¿cenamos pollo frito esta noche? pero seguía sin decidir nada. Él no quiere comer. ¡Sí! Con el tiempo, Yu Wentai vio que no servía para nada. Y además se quejaba todo el tiempo. Así que lo mandó al otro mundo. ¡Fuera con él! Y luego también puso a otro emperador. Ahora sí que estaba bueno. Ambos bandos tenían fuerzas armadas. Y ambos decían que su emperador era el legítimo. ¡Este mío es el auténtico! ¡Mentira! ¡El mío es el original! Wei del Norte se dividió desde entonces. El lado de Gao Huan se llamó Wei Oriental. El lado de Yu Wentai se llamó Wei Occidental. Los emperadores de la familia Yuan se convirtieron en marionetas políticas de ambos bandos. Hasta que 20 años después fueron reemplazados por las familias Gao y Yu Wen. Estos fueron Qi del Norte y Zhou del Norte. Para destruir al otro, Qi del Norte y Zhou del Norte lucharon durante muchos años. Finalmente, Zhou del Norte obtuvo la victoria y unificó el norte. tras los grandes cambios desde Wei del Norte hasta Zhou del Norte, la fusión de etnias del norte estaba prácticamente completa. El fuego forjó a Zhou del Norte, un régimen que combinaba pueblos bárbaros y Han. Sin embargo, mientras Zhou del Norte celebraba la unificación del norte,
Un pariente político estaba a punto de subir al escenario de la historia. ¿Él? ¿Quién era? En el próximo episodio, la familia Yang. Capítulo 76, Yang funda Sui. Con la división de Wei del Norte, Qi del Norte y Shou del Norte, comenzaron décadas de lucha. Al final, Shou del Norte salió victorioso. La familia Yuwen se convirtió en los nuevos amos del norte. Sin embargo, antes de poder celebrar, apareció un gato que terminó con el gobierno de Shou del Norte. Él era Yang Jian, el gato. Yang Jian era un hijo de papi, nacido con cuchara de oro. Miau, 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 miau. Sus ancestros fueron funcionarios desde la dinastía Han del Este. Hasta su padre, que fue general fundador de Shou del Norte. Así que su carrera despegó como un cohete. A los 14 entró al comité municipal de Chang'an, a los 15 era general. Con 30 y tantos, ya era comandante en jefe del ejército. Pero Yang Jian no era de esos niños ricos inútiles. No solo sabía pelear, Basta de cháchara, disparad. también cuidaba del pueblo. Señor Yang. ¡No tengo comida! Era increíblemente brillante. Pero tanta fama también trae problemas. Muchos ministros pensaban que algún día sería una amenaza. ¡Ese maldito guaperas! Demasiado carismático, imperdonable. Hay que vigilarlo en el futuro. Cuidado con él. Los guapos siempre causan problemas. Esos rumores eran peligrosos. Yang Jian tuvo que contenerse y ser cauteloso en todo. Pero el destino a veces es así de raro. Los 3 emperadores de Shou del Norte no solo no lo eliminaron, sino que le dieron la asistencia perfecta. ¿Qué? Le regalaron la victoria. En tiempos del emperador Wu de Shou, aunque desconfió de él, Majestad, ¿este tipo es demasiado guapo? Seguro que no es de fiar. al final eligió apoyarlo. No te preocupes. Cuando llegó el emperador Xuan de Shou, era un tirano. Empezó ejecutando a 2 de sus ministros leales y se casó con la hija de Yang Jian, haciéndola emperatriz, dejándolo entrar al centro del poder como suegro. Aunque el emperador Xuan también desconfiaba de Yang Jian, antes de poder hacer algo, se murió. Y muy atentamente dejó un emperador niño. Un servicio de primera. Así que Yang Jian entró a la corte como pariente político. Y comenzó a devorar el poder de Shou del Norte poco a poco. El emperador niño solo tenía 8 años. No era rival para él. Pero Shou del Norte tenía muchos feudos. Es decir, el emperador niño tenía muchos parientes reyes. Esos tipos sí eran complicados. ¿Qué hacer? Yang Jian ideó un plan astuto. Primero, con excusas, llamó a todos los reyes parientes a la capital. ¿Por ahí? Hay buenas noticias últimamente, ¿no? Venid todos a celebrar. Cuando llegaron a la capital, cortó su contacto con sus feudos. Eso puso nerviosos a los secuaces de los reyes. Jefe, ¿qué pasa? ¡Responde! ¡Se cortó la señal! Así que se rebelaron. ¡Vamos! ¡A rescatar al jefe! ¿Con esa rebelión el plan de Yang Jian funcionó? Todos los reyes parientes fueron acusados de traición y ejecutados uno por uno. Así, la familia imperial de Shou del Norte fue aniquilada.
La dinastía Zhou del Norte, de 24 años, fue reemplazada por un nuevo régimen. Esta es la dinastía que Yang Jian fundó. Sui. La fundación de Sui marcó el fin de más de 300 años de regímenes bárbaros en el norte. La tierra de Huaxia Volvió a manos de un emperador de la etnia Han. Sin embargo, en el sur existía otro régimen Han. ¿Cuál será el próximo paso de Yang Jian? Próximo capítulo, reunificación del norte y el sur. Capítulo 77. El norte y el sur se unifican. Año 581. La dinastía Sui reemplaza a los Zhou del norte. El gran drama de las dinastías del norte y del sur llega a su etapa final. Primero hablemos del norte. El norte es la dinastía Sui. El jefe es el emperador Wen de Sui, Yang Jian. Gracias a que su antiguo jefe era un idiota y a que él era muy capaz, consiguió el trono. Yang Han es buen emperador. Trabaja sin parar, gobierna con diligencia y ama a su pueblo. Ay, qué cansado estoy. El poder de la dinastía Sui crece como loco. Y en el sur está la dinastía Chen. El emperador de Chen, Xu Bao, no solo domina la música, el ajedrez, la caligrafía y la pintura, sino que es genial en poesía y canciones. Bueno, excepto en gobernar. En la historia de las dinastías del norte y del sur, Chen es la que peor lo hace. El territorio más pequeño, la población más baja, la economía más débil. En fin, ni una sola célula para unificar el mundo. Entonces, si la dinastía Sui es tan poderosa, ¿por qué no acaba con Chen de una vez? La razón es que frente a Chen está el río Yangtze. Esta barrera natural hace que Sui no se atreva a atacar a la ligera. ¡Venga, ven! Así que Yang Jian decide perfeccionar su plan de ataque. A ver si te agoto. Primero construye barcos río arriba. ¡Construye a tope! Luego cada día grita a los cuatro vientos que destruirá Chen. Nuestro objetivo es... ¡Acabar con Chen! Y envía río abajo montones de madera de desecho de los barcos. Esto aterra a Chen. Está río abajo. ¿Qué pasa? ¿Van a atacarnos? Así que cada vez que Sui hace algún movimiento, Chen reúne sus tropas. ¡Rápido! ¡Reuníos! ¡Sí! Pero cuando Chen está listo, las tropas de Sui se dispersan rápido, ¡Vamos, a casa! ¡A beber, nos vamos! dejando al ejército de Chen totalmente confundido. Yang Jian hace esto justo en época de cosecha. Cuando Chen empieza a trabajar el campo, Sui finge que va a atacar. ¡Nuestro objetivo es atacar! Cuando Chen está preparado, Sui toca Hechirad. ¡Vamos, fin de la jornada! Con el tiempo, Chen pierde toda vigilancia. Aunque suenen las trompetas, ¡Sui se mueve! ya ni se molestan en estar alerta. Este resultado está justo como Yang Jian lo planeó. Ha llegado el momento. Después escribe 20 crímenes del emperador de Chen. Te estoy ocupado. Y hace 30.000 copias que reparte por todos lados. La gente de Chen ya está descontenta con su emperador. Con toda esta propaganda negativa de Yang Jian, esperan aún más ser liberados. Cuando controla el ánimo del ejército y del pueblo de Chen, el momento que Yang Jian esperaba ha llegado. Año 588, Yang Jian reúne 500.000 tropas de Sui y ataca a Chen por 8 frentes. Mientras tanto, en Chen todos están de fiesta. Cuando finalmente reaccionan, ¡Majestad! ¡Las tropas de Sui atacan de verdad! todo es demasiado tarde. ¿Qué? Así Chen sale de la historia de manera muy casual.
La caída de Chen marca el fin definitivo de la era de las dinastías del norte y del sur. Los conflictos étnicos desde el fin de Jin Occidental ya no existen. Tras más de 270 años de división, las tierras de China se unifican de nuevo. Y quien abre esta nueva era es la dinastía Sui. La victoria de la unificación crea una situación relativamente estable en todo el país. Las fuerzas productivas se desarrollan aún más, dando condiciones favorables para consolidar y fortalecer el poder del Estado. China está a punto de entrar en una etapa de desarrollo estable como imperio feudal unificado. Entonces, la historia que sigue, ¿cómo será? Próxima temporada, la saga de Sui y Tang. No olvides verla. Capítulo 78. El gobierno de Kaihuan. La fundación de Sui terminó con la división de las dinastías del norte y del sur. Pero 300 años de conflictos dejaron al país devastado por la guerra. La situación política era caótica y la vida del pueblo estaba arruinada. Como un régimen recién nacido, Sí. ¿Cómo enfrentaría las dificultades? Esta enorme responsabilidad recayó sobre los hombros de su fundador. él era Yang Jian, que había sobrevivido a aquellos tiempos turbulentos. Como primer emperador de Sui, Yang Jian era muy trabajador. Cada mañana empezaba con reuniones y por la noche seguía revisando documentos. Ay, qué sueño tengo. Cuando había hambruna, sufría junto al pueblo. Ay, qué hambre tengo. Hasta su carruaje para ir a la corte lo reparaba una y otra vez. Ah, qué cansado estoy. En fin, cumplía con todos los requisitos de un emperador fundador. Y lo que hizo se enfocaba en 3 aspectos principales. Primero, el poder. Yang Jian había llegado al trono usurpando el poder. Él podía hacerlo, pero otros no. ¡Otros no! Así que llevó a cabo una reforma institucional. Desde entonces, el gobierno central estableció 3 departamentos: el Ministerio de los Funcionarios, la Cancillería y la Secretaría Imperial. La Secretaría Imperial se encargaba de redactar las propuestas, la Cancillería de revisarlas y el Ministerio de los Funcionarios de ejecutarlas. De esta manera, el poder del primer ministro se dividió en 3, evitando así la aparición de ministros todopoderosos. Y a nivel local se estableció un sistema de 2 niveles, provincia y distrito. Durante las dinastías del norte y del sur, básicamente había guerras todo el tiempo. Para que los soldados lucharan con ganas, había que darles incentivos. Y los incentivos eran básicamente otorgar cargos y hacer promesas. ¡Toma! Por eso en aquella época, cualquier régimen en el poder nombraba montones de funcionarios. Te lo dejo a ti. A principios de Sui, el número de provincias era más de 20 veces mayor que durante la dinastía Han del Este. Ni hablar del número de prefecturas y distritos, que era descomunal. Entonces, el emperador Wen de Sui simplemente eliminó el nivel de prefectura, dejando solo provincias y distritos. Y los funcionarios sobrantes fueron despedidos directamente. Adiós. Esto fortaleció el control del gobierno central sobre las regiones. La implementación de estos 2 sistemas aumentó enormemente el poder del emperador y del gobierno central. Sin embargo, solo consolidar el poder político no era suficiente. El dinero es la verdad absoluta. Dinero. A principios de la dinastía Sui, el poder de la aristocracia local aún era muy grande. Los campesinos se ponían bajo la protección de nobles y terratenientes por problemas de impuestos. Oye, en mi casa solo hay 2 gatos. Esto hacía que la corte no supiera cuántos hogares había en todo el país. ¿Y los que están detrás de ti? Ah, yo tampoco sé. Y los campesinos que no estaban bajo protección mentían sobre su edad para no pagar impuestos. ¿Pagar impuestos? Lo siento, solo tengo 8 años. Aún no tengo edad para pagar impuestos. Este es mi hermano menor. En fin, era un completo desastre. ¿Qué hacer? ¿Censo de población?
La corte envió funcionarios para verificar la edad de cada familia. ¿8 años? ¿Dicen que solo tienes 8 años? Vamos a preguntar. Luego clasificaron los hogares según su riqueza. Ah. Los ricos pagaban más impuestos. Los pobres pagaban menos. Con esto, los campesinos se separaron en masa de nobles y terratenientes para ir a registrarse. ¡Vamos a registrarnos! Solo ese año, el registro aumentó en más de 400.000 hogares. Esto no solo incrementó los ingresos fiscales, sino que también debilitó el poder de la aristocracia. Sumado al ahorro de gastos por los despidos, el tesoro de Sui se llenó rápidamente. Este es el famoso gobierno de Kai Huang. Comparado con otras dinastías, que necesitaban varios emperadores para crear una era dorada, Yang Jian logró alcanzar la prosperidad desde la fundación misma. Los logros del gobierno de Kai Huang no solo permitieron que el pueblo pasara rápidamente de la guerra a la prosperidad, sino que también sentaron una base sólida para el desarrollo futuro. Sin embargo, mientras el país se gobernaba sin contratiempos, las luchas internas de la familia imperial Sui comenzaban en silencio. Una batalla por la sucesión estaba a punto de comenzar. Próximo capítulo, el puesto de heredero. Capítulo 79. La lucha por el trono. Con el reinado de Kai Huang, la dinastía Sui consolidó su poder. Como gobernante, el emperador Wen de Sui no solo era buen líder, también se llevaba de maravilla con la emperatriz. Cariño. Tuvieron 5 príncipes en total. Pensaba que con esa configuración evitaría peleas entre hermanos. Pero se equivocó completamente. Quien lo desmintió fue su segundo hijo, Yang Wang. Yang Wang no solo era listo desde pequeño, también era apuesto. Hermoso. A los 13 años salió a pelear contra los turcos. A los 20 pacificó el sur. No, ya. A los 32 ya era general y ministro. En cuanto a capacidad, Yang Wang era el más fuerte de los 5 príncipes. Ay. La corte entera confiaba en él. Pero lamentablemente era el segundo. Según la tradición, el heredero era su hermano mayor. El hermano mayor seguía a su padre desde niño. Viejo, tú tranquilo, yo cuido la casa. Cuando vuelvas del trabajo ya seré emperador. De carácter tranquilo, era del tipo que gobierna con la pluma. Pero como príncipe heredero, le gustaba demasiado el placer. Comía lo mejor y usaba lo mejor. Hasta despreciaba a la esposa que su madre le había elegido. Sus padres habían construido su poder desde cero. Con semejante desenfreno, se estaba cavando su propia tumba. Desgraciado. Esta situación le dio a Yang Wang una oportunidad. Ja, llegó mi momento. Hizo justo lo contrario que su hermano mayor. Si su hermano era lujoso, él era austero y sencillo. Hasta rompió los instrumentos musicales de casa. Si su hermano era mujeriego, Ven, cariñito. miau sí, él se contenía. Elegía sirvientas viejas y feas. Para demostrar su fidelidad, hasta presumía a diario su amor con su esposa. Con toda esta actuación, ganó el afecto de sus padres. Pero con afecto no bastaba para quitarle el puesto a su hermano. Así que empezó a desprestigiar a su hermano ante su madre. Mamá, mi hermano. Tengo miedo.
¡Desgraciado! Logró que su madre desconfiara del hermano mayor. También sobornó a ministros de la corte. Mira. Para que hablaran bien de él. El príncipe heredero no sirve. Este equipo de madre más ministros fue letal. El hermano mayor empezó a vivir vigilado. Si cometía un error, se lo iban con el chisme al emperador. No sirve. Es un irresponsable. Creo que no es lo bastante bueno. La imagen de uno subía, mientras la del otro bajaba. El destino del hermano mayor era ser rechazado. ¡Desgraciado! Yang Guang llegó al trono gracias a sus maniobras. Este fue el segundo emperador de la dinastía Sui, el emperador Yang de Sui. La victoria de Yang Guang se debió a su astucia y maquinación política. Y esta lucha provocó divisiones en la corte, causando un grave desgaste interno. Los otros príncipes, además de Yang Guang, murieron o fueron destituidos. Entonces, como nuevo gobernante, ¿podrá Yang Guang, con su ambición y astucia, mantener la dinastía Sui? Próximo capítulo. El imperio imposible. Capítulo 80. Un imperio difícil de lograr. Tras una competencia brutal, el régimen de Sui vio nacer a un nuevo gobernante. Él es el famosísimo emperador Yang de Sui, Yang Guangmiao. Como monarca lleno de talento y ambición, Yang Guangmiao ansiaba convertirse en un emperador legendario. Al subir al poder, cambió el nombre de la era Dai y comenzó oficialmente su reinado en busca de gloria eterna. Tenía que hacer 3 cosas en total. Primero, reforzar la unidad interna. Sui se formó de la unión de los antiguos Qi del norte, Zhou del norte y Chen del sur, 3 reinos en uno. Aunque los 3 reinos estaban unificados, sus lazos internos eran débiles. Así que Yang Guangmiao ordenó construir una capital en el este. Esta fue Luoyang, la capital del este. Tomando Luoyang como centro, excavó el Gran Canal de norte a sur. Desde entonces, los recursos del sur podían llegar al norte, fortaleciendo el intercambio económico. El norte podía transportar soldados por los canales, reforzando el control sobre el sur. Este sistema no solo conectó los centros políticos y económicos, sino que consolidó la unidad del imperio. La estabilidad interna requería un poder defensivo fuerte. En las fronteras de Sui vivían muchos pueblos nómadas. ¡Mate! Yang Guangmiao construyó la Gran Muralla, fosos y caminos rápidos. La Gran Muralla era la primera línea de defensa. ¡Hermanos, adelante! Los fosos eran la segunda línea de defensa. ¡Rápido! Los caminos rápidos eran como autopistas. Permitían movilizar tropas velozmente. Buenas tardes. La fortificación interna y externa eliminó las preocupaciones de Sui. El gigante Sui, bajo el mando de Yang Guangmiao, comenzó su expansión externa. En 604 atacó Lin. En 605 atacó a los Khitan. En 610 conquistó Liuqiu. Las campañas continuas sometieron a los 4 rincones y el territorio alcanzó su máxima extensión. Entonces, ¿pudo Sui convertirse en un gran imperio milenario? No.
Desde que Yang Wang Miao tomó el poder, el imperio entró en modo de megaproyectos. Cada proyecto consumía enormes recursos humanos. ¡Rápido! ¡A trabajar! Y exigían plazos muy cortos. Construir la capital del este requería 2 millones de trabajadores al mes. Edificar la Gran Muralla, 1 millón de soldados. Cavar el canal superaba los 3 millones de trabajadores. Cuando no había suficientes machos miau, también reclutaban hembras miau. ¡Vamos a trabajar! En 8 años hubo 22 movilizaciones generales. Sui tenía unos 46 millones de habitantes miau, pero movilizaron 30 millones de trabajadores. Los planes de Yang Wang Miao superaban con creces lo que los habitantes miau podían soportar. Los trabajos y el servicio militar constantes impedían que los miau produjeran. Los campos quedaron yermos. La gente sufría enormemente. Cuando Sui llegó a su cumbre, también significaba que su caída estaba cerca. En 612, la expedición contra Goguryeo fue la gota que colmó el vaso de Sui. Los habitantes miau, hartos, iniciaron oleadas de rebeliones. ¡Se acabó! ¡Maten! El fuego del caos se encendió de nuevo. Como señor de un imperio, Yang Wang Miao tenía inteligencia y diligencia, pero le faltó respeto por su pueblo. La majestuosa capital y el canal beneficiaron a las generaciones futuras, pero también fueron su sentencia de muerte. El cuerno de la caída de Sui ya ha sonado. ¿Qué sucederá después? Próximo capítulo, la lucha de los héroes.